Hola amor, este es el segundo video que creo que te puede servir a lo largo de este ciclo que estás llevando semiología y es shock. ¿Ok? Entonces, este videito puede que dure más de 20 minutos, así que lo voy a cortar cuando estemos 20, 25, no voy a pasar los 30, ¿ok? Si bien es cierto, te puedo hacer un resumen de todos los tipos de shock en unos 6 minutos, facilito, pero mi objetivo ahorita es enseñarte shock asociándolo con diferentes maneras, ¿ok? Que créeme que este tema te preguntan en varias rotaciones que vayas a tener en el futuro. Incluso cuando llegues en un momento a hacer el internado te va a servir ese tema. Entonces, vamos con esto. Entonces, Cho, antes de ver esto, nosotros tenemos que acordarnos de que los órganos, ¿ya? Los órganos funcionan bajo un equilibrio. Ese equilibrio va relacionado con la oferta o aporte de oxígeno y nutrientes que reciben y la demanda que ellos necesitan. Hay órganos que necesitan más oferta porque demandan más. Uno de los órganos que recibe bastante oferta de flujo sanguíneo es el riñón, ¿no? Pero no lo recibe por lo que necesite, sino lo recibe por lo que tiene que filtrar. Entonces, eso hace que el riñón sea uno de los órganos a quienes le van a quitar sangre cuando otro órgano lo necesite. Eso es un dato importante. Como el riñón es un órgano que tiene mucha perfusión, pero no porque lo necesite al 100% para que funcione sino porque debe filtrar esa sangre, cuando pasa un momento en el que el pulmón o el corazón o otro lugar necesita sangre, más flujo, le quitan al riñón. Por eso el riñón es uno de los primeros que se afecta cuando hay una de estas alteraciones circulatorias. Entonces, hay un equilibrio normalmente, como dije, entre el aporte de nutrientes de oxígeno y la demanda que éste necesita. ¿Qué pasa si eso se llega a generar un desequilibrio? O sea, si la demanda es mucho mayor que el aporte de oxígeno o nutrientes. Si esto lo hacemos específico, si esta definición lo hacemos específica para el corazón, ¿qué pasa con el desbalance del aporte de nutrientes y oxígeno al corazón por las coronarias y el aumento de demanda del corazón? ¿No? ¿Qué pasa en esa situación? Esa situación lleva a una clínica conocida como isquemia de manera patológica, que clínicamente se transforma en angina, porque uno es el término patológico y otro es el término clínico. Y si eso continúa, si eso se sigue exacerbando y se desequilibra más, eso lleva a infarto del miocardio agudo. Cabe resaltar que hasta que se llegue este momento puede generar diferentes, vamos a ponerlo con otro color, mecanismos secundarios, como el sistema de renina-angiotensina aldosterona, entre otros. Ahora, si este infarto se establece y luego el paciente se sana, hay una área del corazón que ya no funciona. Y si el corazón ya no funciona, hablamos de insuficiencia cardíaca. Entonces, mira el orden, ¿no? Porque un infarto del miocardio es una de las etiologías de la insuficiencia cardíaca y el infarto se debe a un desequilibrio del flujo sanguíneo, un desequilibrio entre el aporte y la demanda en el corazón. ¿Y por qué lo aíslo el corazón? Porque el corazón es el órgano que va a bombear toda la sangre a todo el cuerpo. ¿Qué pasa si esta definición ahora lo pasamos a todo el cuerpo? Ya no solo al corazón. Mejor dicho, un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y nutrientes en relación a en la demanda de los tejidos solicitados en el cuerpo. Si esto lo pasamos al cuerpo de manera general, aquí hablamos de una afectación del sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular, ¿su función cuál es? Su función es fomentar los nutrientes, o bueno, fomentar una perfusión adecuada a los tejidos. Es su chamba. Pero recordemos que el sistema cardiovascular son dos, ¿no? Es el sistema, el corazón y los vasos sanguíneos. Pero del corazón la sangre tiene que salir hacia los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Entonces, para que el sistema cardiovascular funcione adecuadamente, necesito un buen corazón y unos buenos vasos sanguíneos. Y eso me permite que haya un buen equilibrio entre perfusión y demanda de los tejidos. Cuando esta definición se genera un desequilibrio, cuando en esto se genera un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del tejido, de diferentes órganos, por así decirlo, están reclamándole al corazón, llega hasta el estado de shock.
Entonces, shock es la anormalidad del sistema circulatorio. Shock se define como la anormalidad del sistema circulatorio o del sistema cardiovascular que genera una insuficiente perfusión por una insuficiente perfusión de órganos y tejidos, o de órganos, de los órganos. ¿Ok? Y esta insuficiente perfusión puede ser debido a dos cosas. Puede ser o que hay mucha demanda por parte de los tejidos o que hay poco aporte por el sistema cardiovascular. Esa es la definición de shock. Es similar a la de infarto, ¿no? O sea, si ese desequilibrio sucede en el corazón, se llama infarto, se llama angina. Pero si ese desequilibrio sucede en todo el cuerpo, estamos hablando de shock, que viene a ser una anormalidad del sistema cardiovascular. Bajo esa definición, entonces, nos ponemos a pensar. Si este vaso sanguíneo le llega al tejido, ¿qué pasa si el problema, vamos a ver, vamos a ponerlo por acá, es del corazón? ¿Por un qué? Por un infarto cardíaco. Si el corazón se daña por un infarto cardíaco o por cualquier otra patología que daña al corazón, una arritmia ventricular, una hipoxia sistémica, qué sé yo, patologías que dañen al corazón, ¿ya? Va a generar que este corazón ya no funcione. Entonces hablamos de un shock cardiogénico. Y si este corazón no puede sacar su sangre hacia la aorta, no puede inyectar adecuadamente, hablamos de un shock obstructivo. Y si el movimiento, el flujo sanguíneo no se da debido a que los vasos sanguíneos están alterados, porque no tienen buena presión, están más dilatados de lo normal, porque tú sabes, esto sí, yo sé que tú sabes, que hay una ley, ¿no? Yo siempre te molesto con esto. La ley física de presión, de la ley de Ohm, es presión es igual a flujo por resistencia. Para que exista una presión tiene que haber resistencia. Igualmente, para que exista flujo tiene que haber diferencia de presiones. Entonces, ¿qué pasa si ya eso no está? Si los vasos están alterados, entonces hablamos de un shock distributivo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que mueve acá? Porque yo te he puesto una flecha, ¿no? Pero en realidad me refiero a un vaso sanguíneo que estoy sacando. ¿Qué estoy moviendo? Sangre. Y si el corazón funciona, los vasos funcionan, pero adentro no hay nada, no hay sangre, shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Entonces, mira cómo con la definición sacamos todos los tipos de shock. ¿Por qué te lo explico así? Porque si a ti te preguntan, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, ¿te puede generar shock? Una insuficiencia respiratoria se caracteriza porque no tengo oxígeno. Oye, si no tengo oxígeno, no llega oxígeno a mis nutrientes. Entonces la respuesta es directa, sí. Sí genera shock. ¿Por qué? Depende. ¿Qué está causando esta insuficiencia respiratoria? Una neumonía. Si lo causa una neumonía, es una infección. Y si es una infección, marcamos shock distributivo. Porque el shock distributivo tiene diferentes tipos de shock, como el shock séptico. Que ahorita lo vamos a ver esto de acá más adelante. Pero a lo que voy es que yo te enseño esta definición así tal cual, para que tú con solo la definición puedas saber los diferentes tipos de shock. Entonces, amor, ¿la insuficiencia respiratoria siempre genera shock distributivo? No, no he dicho eso. Si la insuficiencia respiratoria es por causa de un tromboembolismo pulmonar, de un TEP, cambia la cosa, ¿no? Porque el tromboembolismo pulmonar me puede generar afectación cardíaca, ¿no? Me puede generar afectación cardíaca, un shock cardiogénico. También por ahí, un taponamiento cardíaco me puede generar un shock obstructivo. Entonces, depende mucho de cuál es la causa que genera el shock. Con eso me refiero a que el shock viene a ser un síndrome. Y puede ser el fin de varias enfermedades. ¿Estamos? Entonces, el shock como si estamos viendo que afecta a todo el cuerpo. Entonces, la clínica del shock va a ser de diferentes órganos del cuerpo. ¿Y la clínica de qué va a ser? Va a ser que ya no haya suficiente perfusión en ese órgano, entonces el órgano ya no funciona. Entonces, la clínica se debe a que los órganos no funcionan. La clínica es eso. La clínica del shock es cuando los órganos dejan de funcionar. Entonces, en base a eso, acá te pongo, por ejemplo, etiología, ¿no? Por ejemplo, ojo, esta es etiología simplemente. No te estoy hablando de los tipos.
Shock de origen cardíaco. Eso me genera un shock cardiogénico. Eso es muy obvio. Cardiogénico intrínseco. El shock de origen cardíaco, por ejemplo, un infarto del miocardio agudo, una insuficiencia cardíaca. Recuerda que no necesariamente toda insuficiencia cardíaca se debe a un infarto. Ojo, los infartos sí generan insuficiencia cardíaca, pero las valvulopatías también, ¿no? Las valvulopatías también me pueden generar insuficiencia cardíaca, la hipertensión también. O sea, la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades finales del corazón, cuando el corazón ya no funciona, pues. Y si ese corazón ya no funciona, y a pesar de que ya no funciona, ya no genera un buen aporte, una buena perfusión a los demás tejidos, ahí recién hablamos de shock. O sea, si seguimos el contexto, mira de la mano, si seguimos el contexto desde un inicio, cuando primero se forma una placa ateromatosa, un ateroma. Luego ese ateroma puede generarte angina estable. Luego esa angina estable, una angina inestable. ¿Cuál es la diferencia? En que la angina estable te duele al ejercicio, la inestable en el reposo incluso. Esa diferencia es clínica. Esa diferencia es clínica. Hay otra diferencia patológica que tiene que ver con la forma como está el ateroma. Luego esa angina inestable se puede convertir en un infarto. Ese infarto al final del cabo, si es que se logra salvar, se convierte en una insuficiencia cardíaca. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y no lo controla con sus betabloqueantes y todos los medicamentos antihipertensivos que puede tener, puede llevarte a un shock. Y el shock te lleva a muerte por disfunción multiorgánica. Disfunción multiorgánica. Esta es la causa de muerte final. La disfunción orgánica generada por el shock. Porque como vimos, el shock cuando se da afecta a todos los tejidos. Empieza a fallar el riñón, primero que falla, el corazón, el pulmón, todos los sistemas. Entonces, causas que me pueden generar shock, un infarto, una insuficiencia cardíaca, una arritmia, fibrilación auricular, ventricular, peor todavía. Pulmonar, la tromboembolia pulmonar. El neumotórax, atención, y ojo con esto, tiene que ser atención, o sea, que ya genere ese desequilibrio de presiones. Neumotórax, atención, causa de choque obstructivo. Vascular, cualquier patología que te conlleve vasodilatación. Patologías que liberen sustancias vasoactivas, como la anafilaxia. Te pueden poner paciente está alérgico a tal cosa y lo consume y adiós, ¿no? Algo así. Así como, ya, el neurogénico también, neurogénico. Y de cabecita, el shock séptico. El shock séptico. Te viene un caso que tenga infecciones, las infecciones conllevan a sepsis. Ahora, sepsis es otro temita. De sepsis te puede conllevar a shock séptico. Cuando hablamos de shock séptico, ya cuando tú ves clínica de disfunción de varios órganos. Clínica hemática también te puede dar, ¿no? ¿Qué cosa me puede conllevar a shock? ¿Qué dijimos hace rato? La pérdida de sangre, o sea, las hemorragias. Hemorragia. Recuerda que la sangre no solamente está formada por elementos formes, la sangre está formada por elementos formes en 50% más o menos, no, perdón, 45% de elementos formes, es el hematocrito, y por plasma, ¿no? Plasma que casi representa el 55-60%. Entonces, ¿qué tiene el plasma de rico? Agua. Entonces, la deshidratación, ponen paciente que ha tenido diarrea brutal, una diarrea maldita, vómitos así explosivos. Ya, pues, eso también te puede conllevar a choque hipovolémico. Y sistema nervioso también, ¿no? Afectaciones de la médula espinal. Una afectación de la médula espinal te afecta al tronco simpático y tú sabes que el tronco simpático es el que te genera vasoconstricción o el tono de los vasos. O sea, la falla del sistema simpático puede conllevarte también a una vasodilatación periférica. Entonces, eso es lo principal que tenemos que razonar en cuanto a la etiología. Si yo te pongo la perfusión, el shock viene a ser un desequilibrio en la perfusión. Oye, no sé cuánto tiempo voy haciendo esto.
Ahí sale 14 minutos. Ok. Entonces, shock, perfusión. ¿Listo? Entonces, alteración de la perfusión, no hay perfusión. Entonces, ¿cómo yo llego a esto? Cuando hay una mala perfusión en diferentes tejidos. Que vuelvo a reiterar en esto. ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas para una buena perfusión? Primero tu corazón, un corazón bacanazo, que esté funcionando, ¿no? Luego, que hayan vasos sanguíneos que muevan eso, que es esa sangre. Otro componente, la sangre. Entonces necesito primero mi corazón, otro mis vasos sanguíneos, otro la sangre, otro acá, que es importante, es que hay oxígeno, pues. Si no hay oxígeno, ¿qué vas a perfundir? Agüita, agüita con glucosa. Entonces es corazón, sistema respiratorio, vasos sanguíneos, oxígeno. ¿Y quién mueve el oxígeno? Hemoglobina. Con eso te digo, una anemia me puede llevar a shock, ¿sí? Una anemia severa te puede llevar a insuficiencia cardíaca, el corazón deja de funcionar. Y si el corazón deja de funcionar, te genera insuficiencia cardíaca. ¿Y eso qué te genera? Shock cardiogénico. ¿Ok? Entonces todo va secuenciado. Y los vasos sanguíneos, ¿quién controla el tono muscular del vaso sanguíneo, el tono vascular? El sistema simpático. Entonces todos esos, y estos, ¿quién lo controla el nivel de oxígeno? El sistema respiratorio. ¿Ves cómo se van conectando todos? Entonces vamos a hablar ahorita de la clínica del shock. En la clínica del shock. Entonces, hay clínica. La principal clínica, ¿qué va a ser la clínica? Y no nos confundamos, porque una cosa es la clínica de la etiología y otra cosa es la clínica del shock. Entonces, la clínica principal del shock tiene que ver con hipoperfusión. La mala perfusión. A mí me encanta el agua con gas. La mala perfusión. Entonces, ¿cuál es la clínica de mala perfusión? Depende. Acá yo pongo mi personaje. Ahí ya. Hay que ponerle nombre a este personaje. Creo que le vamos a llamar Freddy, ¿eh? En honor a nuestro pata. En honor a tu primito. Ese que hizo bullying. Ahora le voy a hacer bullying yo. Bullying cibernético le voy a hacer. Entonces acá está Freddy. ¿Qué pasa si a Freddy le llega poco oxígeno al cerebrito? Pues lo primero que va a pasar, mira esta pepasa, porque cuando deja de haber buena perfusión, ya sabes cuáles son los componentes para la perfusión, ¿no? De manera general, la oferta y la demanda, listo. Cuando hay un desequilibrio, hablamos de mala perfusión. Lo primero es que se ponen alerta. Clínica, paciente alerta, más de lo normal. Ojo, acá tenemos alteración de la conciencia. Pero cuando hay mala perfusión, lo primero es que el simpático se aloca y lo mantiene alerta al pata. Luego recién viene que ya se pone un poco somnoliento, letárgico y todo eso, ¿no? Pero eso tiene sus partes. No todo comienza así, o sea, primero es confuso. Luego se vuelve desorientado. Confuso, señor Jorge, o bueno, señor Freddy, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? Se confunde, ¿no? En vez de si te tengo 20, no, tengo 50, pero tiene 20 el pato. Se confunde. Desorientado, ¿cuántos años tiene? Júpiter te dice. Está desorientado ya en las esferas incluso. Entonces, esto, confuso es diferente de desorientado. Letárgico. Por ejemplo, letárgico, tú amor, cuando te estás levantando, cuando te levanto 1 de la mañana, como ya se momento, ¿qué? ¿Qué? Cuando a veces, esa forma de responder es letárgico. Cuando recién te levantas y aún tienes sueño, eso es letárgico. El estupor, que es la siguiente etapa de conciencia que le sigue, estoy hablando de las etapas de conciencia. El estupor es diferente. El estupor sí está con sueño. La única forma de levantar un estupor es que le hagas dolor. El estupor sí puede responder al dolor. Cuando ya no responde a nada, coma. ¿Qué pasa ahora cuando deja de haber flujos en los riñones? Pues cuando deja de haber flujo o baja perfusión a nivel renal, hablamos de insuficiencia respiratoria, pero primero oliguria. Estamos en clínica, ¿no? Definida como menos de 400 mililitros por día, oliguria. O sea, disminuye la diuresis. Y esta es una de las causas principales. El primer órgano que dice, mátame a mí,
que salva el resto, es el riñón. ¿Por qué? Por la sencilla razón que 22% del gasto cardíaco, 20-25%, se va al riñón. Entonces le quitan al riñón principal y empieza a bajar, disminuye el filtrado glomerular. ¿Ok? Mira esta pepa que te voy a dar. De manera general, en la sangre, de manera general, mira, hablemos un poco de bioquímica. Bioquímica. Y con esto creo que hago pausa ya. Aunque me dijiste hasta media hora, me dijiste, falta 10 minutos. Amor, tenemos que ya no hay oxígeno, ¿verdad? Claro, si hay mala perfusión, ya no hay oxígeno. El oxígeno no llega adecuadamente. Esa es la idea, que no llega adecuadamente. Entonces, la glucosa, la única forma que tiene para obtener ATP es convertir a piruvato, hacer la glucólisis. Esto se da en el citosol. Y el piruvato se paltea porque no hay oxígeno. Y si no hay oxígeno, entonces ya no va a la mitocondria a generar la mayor cantidad de ATP. Porque una glucosa te genera 36 o 38 ATPs, depende de la lanzadera. Pero la glucólisis solo me genera de ganancia 2 ATPs. O sea, la mayoría de energía generada por la glucosa, más de 34 ATPs, se encuentra en la mitocondria y ya no lo voy a tener, pobrecita. Entonces el piruvato busca otra forma de salir y eso hace que produzca ácido láctico. ¿Ya? Una de las razones por la que estoy haciendo esto ahorita es porque te vi que estabas revisando un video ese de choque en 5 minutos. ¿Qué vas a aprender choque en 5 minutos? Y el pata decía, ¿no? Ácido láctico, más de 2 milimoles, característico de hipoperfusión. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, me quedé picón. O sea, ¿te imaginas? Viendo tu otro video, cólera me dice. Tú tienes que ver lo que yo te enseño. Entonces era, la glucosa se convierte a piruvato en el citosol. Y como estamos en un estado de hipoperfusión, no hay oxígeno. Y como no hay oxígeno, entonces vamos acá a hacer el ciclo de Cori. Es por eso que aumenta la producción de ácido láctico. El aumento de ácido láctico te está diciendo a ti como médico, sabes que tu paciente está en un estado de hipoperfusión. Está en un estado anaeróbico. Cuando es más de 2 milimoles por litro, ojo, ya paramos la oreja. Y cuando es más de 4, ya mucho riesgo de mortalidad. Más de 4, ya muy seguro, mucho riesgo de mortalidad. No sabría darte el dato exacto. Pero me parece que cuando es ya más de mol, más de 2, y es con sepsis, hablando de sepsis, ¿eh? Cuando el choque es por sepsis y tiene ácido láctico más de 2 milimoles, ya hay un porcentaje de casi 35-40% de mortalidad. Solamente con estos datos, ¿eh? Paciente con shock séptico y más de 2 milimoles por litro, un porcentaje de aproximadamente 35-40% de mortalidad. Ese dato sí te lo puedo dar. Ahora, el dato aislado de ácido láctico aumentado, no sabría dártelo. Entonces, acá tenemos que el lactato más de 2 milimoles y hay que prestar mucha atención a ello. A ver, ¿qué más te puedo tocar? Clínica. La clínica de manera general de perfusión. Eso va a ser que depende del gasto cardíaco, ¿no? La presión arterial es igual a gasto cardíaco por RVP. Esta formulilla también la sabes. Estoy acabando con esto, aunque sea esta parte. Si shock es un estado en el que... otra definición de shock. Otra, vamos a ponerte por acá. Otra definición. Por ahí vas a encontrar que shock lo definen como la sumatoria de hipotensión más hipoperfusión. Ya. Todos saben definir hipertensión, todo el mundo. Hipertensión más de 140, ¿no? Por mapa más de 130. Si eres abuelito, más de 150. ¿Ya? ¿E hipotensión? Hipotensión lo defines como presión arterial sistólica menos de 90 o la presión arterial media menos de 70. Entonces, cuando tienes esta clínica, estas dos al mismo tiempo, hablamos también de shock. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes shock y disminuye la perfusión a nivel periférico? Si disminuye la perfusión a nivel periférico, paciente está cianótico, hace cianosis, ¿verdad? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca aumenta, pero es débil. Eso se llama pulso filiforme. Pulso filiforme. Mejor dicho, frecuencia cardíaca aumentado, pero débil. Entonces, a ver, cuando hablamos de shock, síntomas de hipotensión, ¿el paciente va a tener un shock hipovolémico? ¿Tiene hipotensión? Sí.
Un shock cardiogénico tiene hipotensión, también puede tenerlo. Entonces, hipotensión arterial, como te dije, presión arterial sistólica menos de 90. ¿No? Ojo que la hipoperfusión sistémica, mira cómo es este circuito, ¿ah? Porque la hipoperfusión, ¿qué te dije? Aumenta el ácido láctico. La hipoperfusión aumenta el CO2. Y estos dos a nivel periférico solitos fomentan la vasodilatación. Y la vasodilatación exagera el shock. La vasodilatación disminuye la perfusión. Y eso aumenta más y entras en un circuito. Por eso esta hipotensión puede deberse a la misma hipoperfusión, ¿eh? No necesariamente a una enfermedad que te esté generando hipotensión. La misma hipoperfusión te conlleva shock. Taquicardia. Claro, ¿no? Pero la taquicardia es por un mecanismo compensatorio. Aumenta el pulso. Obviamente esto es diferente en términos a taquisfigmia. Taquisfigmia es aumento de pulso, taquicardia es aumento de la frecuencia. Taquimia también va a haber, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerda, ¿por qué todo? Por el aumento de CO2, pues. El aumento de ácido. Eso quiere decir que el paciente va a tener acidosis. Claro, pues. Acidosis que metabólica. El shock te conlleva acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque aumenta el ácido. Aumenta este nuevo ácido, el ácido láctico. Y el aumento de ácido activa en el centro pontino el aumento de la frecuencia respiratoria. Palidez por la vasoconstricción de arterias de la piel. Existe algo llamado la redistribución sanguínea. El sistema simpático tiene múltiples funciones, ¿ya? Múltiples funciones. Pero una de sus funciones principales es esta, la redistribución sanguínea. O sea, le quita al que tiene mucho y le da al que tiene poco. Entonces, ¿qué órganos son afectados cuando tú necesitas esa sangre en el corazón o en el pulmón, ¿no? Porque al corazón y al pulmón son los lugares, al corazón y al cerebro son los principales lugares a donde tienen que mandar sangre. ¿A quién le quito? Le quito la piel. Le quito la piel, le quito el tubo digestivo y le quito al riñón. Los tres son tres lugares principales que se afectan ante un aumento exagerado del sistema simpático. Por eso te vuelves pálido, te vuelves frío, con frialdad, por la vasoconstricción, ¿no? La misma vasoconstricción de las arteriolas de la piel. Sudoración por la estimulación simpática provocada. ¿Ok? Cianosis por la vasoconstricción de las arteriolas periféricas. De las arteriolas periféricas. ¿No? Ese es el famoso lívedo reticularis en realidad. Lívedo reticularis. El de acá, perdón, la piel moteada. La piel moteada es el lívedo reticularis. Alteración mental, ya lo expliqué, oliguria también, por hipoperfusión renal, arritmias cardíacas también puede darte, ¿no? Entre otras cosillas. Ya. De estos, para terminar, en 2 minutos. ¿Te acuerdas que te dije te puedo explicar choque en 5 minutos? Todo esto de acá no iba. Esto de acá es una explicación, digamos, más profunda. Ahora, la parte de explicar shock en 5 minutitos viene acá. Viene acá. Esto es lo que yo a los alumnos que tenía les explicaba, ¿no? Esto de acá también les explicaba de alguna u otra manera, pero lo estoy orientando más dirigido al razonamiento de fondo. Vamos a hablar de los tipos de shock y vamos a intentar sacar todo lo de acá. ¿Ok? Vamos a intentar en esta diapo acabarla. Entonces, shock. Escribimos. Shock. Cabe resaltar que parte de la información que te voy a dar acá lo obtuve al momento de mi preparación para el residentado de la Academia Villamédica. ¿Ok? Entonces, shock se define así. ¿Cuáles son los principales tipos de shock? Tenemos shock hipovolémico, shock obstructivo, shock cardiogénico y shock distributivo. Acá justo hago hincapié en la Academia Villamédica porque ahí me dieron esta referencia, mira. La K parece como bracito, ¿sí o no? Como está distribuyendo. Esa distribución es el shock distributivo, que tiene múltiples tipos de shock.
que ya vamos a llegar a ese. Uno de esos tipos de shock es el shock séptico. Uno de estos tipos de shock, vamos a ponerlo por acá, es el shock séptico. Vamos a escribirlo. ¿Y por qué no? Vamos a escribirlo acá. El shock séptico. Entonces, el shock séptico es un tipo de shock distributivo. Y que se entienda por shock distributivo, lo principal que se afecta es la resistencia vascular periférica. Disminuye. En cambio, en todos los demás vamos a ver que esa resistencia aumenta por compensación. Pero el shock distributivo se caracteriza porque este disminuye. Ya luego en futuro te voy a explicar que esta es la causa por la cual a este pacientes con shock distributivo se le da otro tipo de tratamiento a diferencia de un hipovolémico o un obstructivo o un cardiogénico. Entonces, en realidad, la principal razón por diferenciar los tipos de shock es para saber el tratamiento que le vas a dar. Entonces, el shock séptico se define como paciente con infección más SOFA positivo, más de 2. Listo. Este es sepsis. Ojo, este es sepsis. ¿Ah? Paciente con infección, con un SOFA, una escala que existe, más de 2 puntos, hablamos de sepsis. Y si a esto le agregas la que no responde a vasopresores, que no responde a fluido, perdón, que no responde a fluidoterapia, que necesita vasopresores y lactato más de 2, hablamos recién de shock séptico. Entonces, el shock séptico, bien claro, no responde a fluidos, se mantiene la presión gracias a vasopresores y esto es, y lactato más de 2 milimoles por litro. Listo. Entonces su principal patología es la gran vasodilatación que genera. Esa vasodilatación generalizada genera disminución de la RVP, lo que te conlleva a disminución de la presión arterial. Como compensación aumenta el gasto cardíaco. Mejor dicho, aumenta la frecuencia. Por eso los pacientes con shock séptico están con elevada frecuencia. Y esta vasodilatación, ¿qué genera? Aumento de la permeabilidad, ¿no? Aumento de la permeabilidad y pérdida de líquido. Acá, clave en shock séptico, lactato, más de 2 milimoles por litro. Cabe resaltar que este tema de shock lo ven los doctores de UCI, ¿ah? O sea, un doctor de UCI tiene mucho más conocimiento sobre shock de esto en valores. Hay varios valores como gradientes, entre otras cosas, que se utilizan para ello, pero esos temitas no te van a servir ahorita en semiología o en medicina 1 en el siguiente ciclo. Tratamiento del shock séptico es diferente y no lo voy a abarcar ahorita porque no es el motivo de la clase. H, hipovolémico. Hipovolémico. El hipovolémico es el tipo de shock más frecuente y se da cuando has perdido mayor o igual a 30% de la volemia. Cuando tú has perdido mayor o igual a 30% de la volemia, ya entras en el estado de shock hipovolémico. Recuerda que hay dos tipos, el hemorrágico y el no hemorrágico. El hemorrágico, pues su mismo nombre lo dice, y el no hemorrágico son vómitos, deshidrataciones. La causa más frecuente de shock en los pacientes adultos es shock hipovolémico. Y en niños es el no hipovolémico. ¿Ok? Este es en niños. En niños y este es en adultos. La causa más frecuente. O sea, un niño más frecuente shock hipovolémico no hemorrágico. O el adulto más frecuente shock hipovolémico de tipo hemorrágico. ¿Ok? Entonces, la pérdida más frecuente en niños, ¿qué es? El gastrointestinal. Por los niños, ya que la diarrea y los vómitos son más intensos. ¿Ok? Tratamiento acá dirigido a la rehidratación, ¿no? No vamos a hablar de los valores. Obstructivo o cardiogénico externo. Obstructivo o cardiogénico externo. Las principales causas de shock obstructivo son tres. Tres principales causas. Neumotoras, atención, taponamiento cardíaco con su triada de Beck y tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Tromboembolia pulmonar. Causas de shock obstructivo. Esos tres principalmente. Taponamiento cardíaco, triada de Beck, ¿no?
la hipotensión, ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular. Neumotoras, atención, te van a decir pulso paradójico, pérdida de no, o pérdida de ríos hidroaéreos, pérdida de murmullo vesicular, perdón, en el pulmón, palpas y hay aumento de timpanismo, es el neumotoras, atención, con la tráquea desviada y todo ello. Tromboembolia pulmonar, la disnea súbita, con hemoptisis también puede tener. Tromboembolia pulmonar es un cuadro súbito, es lo principal, cuadro súbito. Y hay un dato característico ahí que luego te lo digo sobre el EKG. Shock cardiogénico, la principal causa de shock cardiogénico intrínseco o cardíaco intrínseco, el infarto, IMA, IMA, es el principal. Es importante en shock obstructivo principalmente saber las diferencias entre estos, porque los tres tienen tratamiento diferente. Neumotoras, atención, le pones una aguja en el espacio intercostal. Taponamiento cardíaco, una aguja en el espacio subsifoideo para la pericardiocentesis. Tromboembolia pulmonar, fibrinolíticos. O sea, los tres generan shock obstructivo, pero de causas diferentes, con tratamiento diferente. Shock cardiogénico, el IMA, valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, que es un temita muy aparte. Y viene el shock distributivo con los diferentes tipos de shock que te dije, ¿no? Acá está el shock anafiláctico, el shock séptico, que ya lo vimos por acá, el shock neurogénico, cuando falla el sistema simpático, neurogénico, anafiláctico tiene que ver con las alergias, con la urticaria, te pueden decir, ¿no? La urticaria genera un tipo de shock anafiláctico. El shock neurogénico, por ejemplo, un traumatismo vértebromedular. Y el shock séptico. Y acá esta patita vamos a ponerle para el síndrome de Addison. Síndrome de Addison también genera shock de tipo distributivo, por la falla suprarrenal que genera. ¿Ok? Entonces, ahora, lo último, la compensación, que esto es lo que sí o sí te van a pedir. Aunque sea en esta parte del ciclo en semiología, la compensación es bien importante. 37 minutos. Pero de una vez para acabarlo. Ya sacrificamos esto. Entonces, mira, empezamos bacanazo. Cuando hablamos de shock distributivo, a ver, distributivo, te dije, piensa conmigo, ¿ya? Distributivo tiene que ver con que la resistencia vascular periférica cae por la vasodilatación generada por por las sustancias vasoactivas generadas en la patología. Una quemadura, una lesión por ahí, el shock anafiláctico, el shock neurogénico, la sepsis, todo eso. Todo lo que se libere sustancias vasoactivas te lleva a shock distributivo. Entonces, si recuerdo mi fórmula, presión es igual, presión arterial es igual a gasto cardíaco por RVP, y gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces digo, shock distributivo, esto baja demasiado. Como esto baja, eso tiene que compensar. Entonces, este es el primero en caer en el shock distributivo. Ahora, en lo que aumenta es el gasto cardíaco. Esto aumenta, es lo segundo que pasa. Acá viene la presión capilar pulmonar va a estar normal, la presión venosa central normal. Quiero aclarar que en el distributivo y en el hipovolémico, estos están normales. Estos valores de presión capilar pulmonar, o sea, que es la presión que está en los vasos pulmonares, es diferente. ¿Eh? Presión capilar pulmonar, la presión que está en los vasos pulmonares que sale del ventrículo derecho. Presión venosa central es la sangre que llega a la aurícula derecha. ¿Ves que uno llega y el otro sale? Esto va a servir para diferenciar shock cardiogénico de shock obstructivo. Entonces, tanto en el shock distributivo como en el hipovolémico, ambos están normales. Normal. Ahora, puede haber una ligera variación, ¿no? Pensemos en el shock distributivo. En el shock distributivo, la presión capilar pulmonar está normal, pero la presión venosa central, ¿ya? Como es vena, esta puede dilatarse más. Y si se dilata más debido al shock distributivo, que dijimos que principalmente pierde la resistencia, entonces puede que esté un poco, la presión puede que esté un poco, en este caso, aumentada. Porque si toda la sangre se empieza a acumular
en las venas, porque las venas tienen más capacidad de distensión que las arterias. Entonces, en el shock distributivo, lo más frecuente es que tú vas a encontrar normal. Pero por ahí puedes que leas alguna literatura donde diga normal o aumentada. Es por lo que te estoy mencionando de la presión venosa central. La piel en el shock distributivo, a diferencia de todos los demás, este está caliente. Porque aquí hay vasodilatación. En cambio, en todos los demás, la compensación es la vasoconstricción. Por eso la piel va a ser fría. Fría. Te ponen piel caliente, distributivo es. Shock hipovolémico, el problema es el volumen. Hay poco volumen en el hipovolémico. Como hay poco volumen, ¿quién compensa? La frecuencia cardíaca y el RVP. Compensa, mira, como hay poco volumen, está compensando la frecuencia cardíaca y el RVP. Por eso el RVP aumenta por la vasoconstricción que genera. Estamos, acá este cae. Es el primero en caer. Y la compensación vendría a ser lo de acá. Se apaga la laptop. Qué raro. ¿Dónde estás? Ya. Ya está cargando. Entonces, en el choque hipovolémico, el RVP aumenta en compensación a esto, a que disminuye el gasto cardíaco. Disminuye este gasto cardíaco, ¿por qué? Porque hay poco volumen. La presión capilar, vamos a picar. La presión capilar pulmonar va a estar normal o disminuida porque hay poca sangre. Ojo, recuerda que el capilar no contrae o dilata. El capilar no tiene músculo liso para contraer o dilatarse. La arteriola de este capilar es el que controla su flujo. La arteriola previa al capilar es el quien controla el flujo. Y en el hipovolémico, la presión venosa central también puede estar normal o disminuida. ¿Por qué? Porque hay poco volumen. Acá viene lo bueno. El cardiogénico versus el obstructivo. El cardiogénico y el obstructivo ambos tienen el aumento de la RVP. El aumento, ¿por qué? Por compensación. Por compensación. Lo primero que se afecta en el shock cardiogénico y en el obstructivo es esto. El gasto cardíaco disminuye, lo primero. Obstructivo también, lo primero. Pero el cardiogénico es porque el corazón falla. Y el obstructivo es que porque al corazón no lo dejan trabajar. El corazón está bien, pero no le permite salir. No le permite bombear sangre. Estamos. Recuerda que el gasto cardíaco depende de 3 variables. Uno es el volumen, otro es la frecuencia y otro es la contractibilidad cardíaca. Bueno, no se ve ahí, ¿no? La contractibilidad cardíaca. ¿Ok? Entonces, cuando falla la contractibilidad, hablamos de shock cardiogénico. Y cuando hay mucha poscarga es shock obstructivo. Mucha poscarga. Recuerda que la ley que te mide la poscarga es la ley de Laplace. Entonces, Doc, es igual, mire. Porque yo, ¿cómo diferencio distributivo de hipovolémico? Fácil, mira. Distributivo para abajo, hipovolémico para arriba. Gasto cardíaco para abajo, gasto cardíaco para arriba en distributivo, hipovolémico para abajo, el gasto cardíaco. Pero acá, mire, Doc, es igualito. El cardiogénico, el obstructivo tienen aumentado la RVP y también tienen disminuido el gasto cardíaco. Entonces, estos tres son iguales, doctor. Hasta ahorita en el cuadro, hablando del cuadro, porque obviamente tú ya sabes que por definición no son iguales. Hablando en el cuadro son iguales. ¿Cómo lo diferencio? Acá viene la cosa, pues. El shock cardiogénico, si el corazón falla, entonces la sangre se empieza a acumular en el sitio anterior del corazón. Y esos son los pulmones. Por eso, el shock cardiogénico es el que tiene mayor cantidad de aumento de la presión capilar pulmonar. El obstructivo también puede tener aumentada, pero no tanto como el cardiogénico. En el cardiogénico está súper aumentado. En cambio, la presión venosa central, acá está aumentada, ¿sí? En el cardiogénico, pero en el obstructivo muchísimo más. Muchísimo más. La presión venosa central. Esto es entonces. En los dos aumentan, sí, pero en el cardiogénico el que más aumenta es la presión capilar pulmonar.
En cambio, en el obstructivo, como cierran al corazón por completo, ni siquiera la sangre de la circulación sistémica llega. Eso aumenta la presión venosa central. ¿Qué pasa? Es el más congestionado, ¿no? O sea, el que más se congestiona es el choque obstructivo, por si acaso. Listo, cariño. Espero te sirva esta clasecita y lo puedes revisar. Ya sabes que para hacer otra clase, quiero que me muestres que lo has hecho el resumen de esto. Te amo, besos, cuídate.